Resulta que en toda la primera mitad del año, ustedes vieron que nosotros teníamos una batería, y pila, batería o fuente solar, qué sé yo, una fuente de energía continua. Este voltaje era continua. Y circulaba, si le ponía una resistencia, circulaba una corriente. Y podría decir que, como hicimos recién, la corriente es el voltaje sobre la resistencia. Esta es la ley de Ohm, funciona bastante bien en la mayoría de las cosas y nos ha permitido avanzar y entender el mundo de la electricidad con mucha rapidez. Mucho se avanzó con esta cuenta bastante tonta, digamos, muy simples. Bueno, el tema es que se dieron cuenta que cada vez que ponemos una batería así, con una continua, qué sé yo, bla, bla, ponemos una resistencia. Y, por ejemplo, no ponemos capacitores y no ponemos bobinas. Por ejemplo, ahora vieron que existe una cosa que se llama solenoide, que tiene una cantidad de vueltas. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si le pongo un solenoide a una pila? Y hago esto, conecto mi batería que le puse la resistencia, saco la resistencia, pongo una bobina. Bueno, por una cuestión que puede llegar a ser fácil de explicar, esta batería, que es una tensión en continua, ve de la bobina esta solo el alambre, solo el metal ve. O sea que en realidad de todo este bobinado que tiene toda esta cosa constructiva, que hace un campo magnético y todo lo que ya saben, la continua no ve nada, lo único que ve es la resistencia del alambre. Entonces, acá, de todo esto, lo único que puedo pensar es en la resistencia del alambre. Y si pongo un capacitor, el capacitor generalmente uno lo dibuja esquemáticamente así, como dos rayitas. Bueno, va a haber una pequeña corriente al principio que carga el capacitor. Y una vez que el capacitor se cargó, no circula más corriente. ¿Por qué no circula más corriente? Porque acá entre las dos placas del capacitor o hay un aislante o hay aire. Y el aislante tiene una resistencia, podríamos decir, infinita, o sea, muy grande. O el aire tiene una resistencia eléctrica muy grande. Si no fuera eso cierto, los celulares se descargarían solos sin prenderlos. Se descargaría la batería por estar en un medio, en el medio aire. Bueno, el aire conduce muy mal la electricidad, muy mal. Entonces, lo mismo que no esté. Entonces, para esta pila, ponerle un capacitor, prácticamente, bueno, va a haber un pequeño efecto al principio que hasta que el capacitor se carga. Y después es como que si no estuviera. O sea, ve la resistencia infinita del aislante que está acá entre las placas. Entonces, si pongo una bobina, ve la resistencia al alambre. Y si le pongo un capacitor, está viendo la resistencia de lo que está dentro del capacitor. No pasa nada. Pero, de repente, alguien, la culpa la tiene Tesla, empezaron a producirse generadores de alterna. Y de repente alguien dijo, bueno, vamos a conectar un capacitor a ver qué onda con un generador de alterna, y sorprendentemente se encontró acá con una corriente. Acá el voltaje varía en el tiempo, y acá apareció una corriente. Entonces alguien dijo, pero ¿cómo miércoles? Si acá hay aislante, ¿cómo puede ser que yo esté midiendo una corriente? Y no una corriente diminuta, chiquitita, insignificante. No, se medía una corriente. Claro, alguien se dio cuenta que la onda esta de la alterna sube y baja. Y entonces el capacitor, cuando la onda sube, se carga, y cuando la onda baja, se descarga. Entonces el capacitor lo que estaba haciendo es cargarse, descargarse, cargarse, descargarse, cargarse, descargarse, y entonces producía una corriente, que era tan alterna como la misma fuente de señal que está acá. Y justamente esa corriente tiene la misma frecuencia que que le pongamos acá en el generador eléctrico. Entonces, alguien dijo, caramba, bueno, entonces hay una especie de ley de Ohm
porque esta corriente tampoco no era infinita, tenía un valor. Ni era cero, ni era infinita, tenía un número. Entonces dice, debe haber una forma de calcular esta corriente en alterna, como la ley de Ohm. Y pensaron en esto. ¿Recuerdan la ley de Ohm, no? Decíamos que la corriente era V sobre R. Ahora saqué la R y estoy poniendo un capacitor. Y la corriente ahora va a ser V sobre X. Y esta X la llamaron reactancia capacitiva. Reactancia capacitiva. ¿Qué es la reactancia capacitiva? Es como si pusiéramos una resistencia e hiciera circular una corriente. Lo que la resistencia era en la corriente continua, en la alterna con un capacitor es como si pusiéramos esa resistencia. Si yo saco el capacitor y pongo una resistencia que tenga exactamente este mismo número de la reactancia del capacitor, me va a dar esa misma corriente. Profe, me quedó una duda con respecto a la corriente. Dale. Lo que me pasaba era que yo no entendía si la corriente cuando llega al capacitor, o sea, llega corriente y, o sea, ¿sigue circulando o termina de circular ahí cuando está al aire? Mira, Eso es lo que no, entiendo. esto es así. Este Como que coso va y de, viene. va y viene, espera, mira. Este coso de acá es un generador como te dije, de alterna, ¿no? Vamos a suponer que es sinusoidal como la alterna que tenemos en los enchufes de nuestras casas. O sea que hace así. Uy, me salió horrible, pero vos me entendés, ¿no? Sí. Bueno, esto tiene una onda que es positiva y una que es negativa. Una positiva y una que es negativa. Entonces, acá el capacitor se carga y la corriente va para allá. Pero en esta negativa, la tensión es como que se da vuelta. Se ponen, en vez de estar acá positivo, está negativo. Se invierte. Y la corriente Sí. empieza a ir para allá y descarga el capacitor. Entonces, lo carga en la parte positiva, lo descarga en la parte negativa, carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga, así. Claro, pero mi pregunta era, ¿en la parte inferior del circuito nunca pasa? Ah, sí, cuando No, vuelve. no, sí, esto es un circuito serie. Bueno, eso es Ah, lo listo. raro. La corriente la podés ver en los dos. La podés ver así y así, así y así, así. O sea, circula, claro, ya te entendí la pregunta. Es como que circula en sentido horario por este circuito Sí. en el ciclo positivo y en sentido antihorario en el ciclo negativo. Joya. Sí, generalmente yo lo pongo en un solo lugar, la corriente, para no escribir tantas cosas, pero la corriente está por todos lados. Incluso acá pasa, la misma corriente esta pasa por acá, ¿no? No deja de ser un circuito serie esto. Y Ok. la corriente hace esto, guau, 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 va para el capacitor, sale del capacitor, después va para el capacitor, después sale y así. Bueno, entonces inventaron esto de la reactancia capacitiva, que repito, es como si sacamos el capacitor y ponemos una resistencia que tenga este mismo valor de reactancia del capacitor, ahí circula la misma corriente. Lo que no circula es de la misma manera, porque hay gente muy curiosa, como por ejemplo el amigo que puso la taza con una cuchara dentro o la amiga acá que puso el rímel adentro del microondas. Bueno, hay gente muy curiosa que se pone a investigar qué pasa, sí, ¿no? Y le pusieron un aparato que se llama osciloscopio. Suponete que la tensión en voltios hace esto, vamos a dibujar una sinusoide más o menos bonita. Dibujo una sola onda. Se dieron cuenta que cuando ponían un capacitor, la corriente no hacía el mismo dibujo hacía un dibujo parecido, pero corrido, o sea, esto hacía. ¿Sí? Y el tiempo crece para allá, para la derecha. Entonces, significa que cuando llegó el tiempo en que la tensión, estos son los voltios, ¿no? Cuando llegaba al punto en donde la tensión en el voltio estaba en su máximo esplendor, la corriente ya lo había hecho el máximo antes. Fíjese que acá está el máximo de la tensión en voltios. La que dibujé en segundo lugar es la corriente. Y fíjese que el punto máximo lo hizo antes que repito, el tiempo crece para allá, para la derecha. Y la corriente como que lo hizo antes que llegue el máximo de la tensión.
Entonces ahí está la frasecita que en un capacitor la corriente adelanta a la tensión. ¿Sí? Es un adelanto en el tiempo. ¿Sí? Hace las cosas, hace la misma forma, pero antes de cambiar. ¿Cuánto vale esta, si se puede calcular, o cuánto vale la reactancia inductiva? Bueno, alguien hizo, también una gente muy curiosa, hizo una cuenta, no les pido que se la acuerden, la van y la miran todas las veces que les haga falta. La reactancia inductiva es una cuenta que es 1 sobre la frecuencia en radianes por segundo por el capacitor, o sea, la inversa de omega C. Esa cuenta tiene. Es una cuenta horrible, no se van a pensar que a mí me encanta esta cuenta, ¿eh? Para mí es un espanto, pero bueno. Esa es la cuenta que da. Vamos sí ahora. Alguien muy inteligente también dijo, bueno, si con un capacitor las cosas cambian, ¿qué va a pasar con una bobina? Entonces vuelvo a poner la fuente de tensión. Fíjense que, no sé si notaron el detalle, uso B corta cuando la tensión cambia en el tiempo. Es una forma de recordar así, ¿cómo se llama esto? Cuando uno, mnemotécnica, digamos, uno usa algo que te recuerda qué está pasando. Esto para mí una B corta minúscula es algo que varía en el tiempo. Bueno, y se lo pongo a una bobina. Bueno, la bobina ustedes saben que su característica es lo que Pulleston contó en la clase pasada, que es la autoinductancia. Pero el problema es que si yo conecto una tensión alterna a una bobina, empieza a circular una corriente, que, convengamos, es alterna circulando por un alambre. En principio, esta fuente que está acá ve un alambre. Entonces, la corriente va a pasar por ese alambre. Si es un alambre conductor, la corriente lo que va a hacer es pasar. Pero, ¿qué pasa? Como esta tensión que tengo acá está subiendo y bajando, va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, así, la corriente esta que está acá va a querer hacer lo mismo. Entonces, en un momento va, como dijimos hoy, sentido horario, después va antihorario, después horario, después antihorario. Produce un flujo magnético, ley de Ampère. No les voy a meter todo eso ahora porque se van a marear, ¿eh? Pero recuerden, una corriente que pasa por un cable produce un campo magnético. ¿Sí? La ley de Ampère dice eso. Se genera un campo magnético. Claro, pero la corriente va para un lado, después para el otro, después para un lado, después para el otro. O sea que el campo magnético ese es variable. Varía en el tiempo. ¿Sí? Si la corriente cambia en el tiempo, el campo magnético la va a seguir. Entonces tengo un campo magnético variable en una bobina. Y se produce una cosa rara que se llama autoinducción. La ley de Faraday decía que si yo tenía un flujo variable en una bobina, me iba a aparecer una tensión en voltios. Bueno, acá la corriente de la propia bobina produce un campo variable y eso genera una tensión autoinducida, se llama. No se preocupen por los detalles técnicos. La cuestión es que, por culpa de esta tensión que aparece autoinducida, ya la corriente esta no es muy infinita, digamos, o muy grande, porque esta fuente ve solo el cable. No se ve solo el cable, aparecen unos voltios. ¿Sí? Entonces esta corriente no es, otra vez como en el capacitor, no es cero, pero tampoco es infinita. Tiene un valor. Y dijeron, bueno, tendrá que ser algo parecido a la ley de Ohm otra vez. Entonces dijeron, bueno, va a ser el voltaje dividido una cosa que llamaron reactancia inductiva. Reactancia inductiva. Entonces, como se habrán dado cuenta, cada vez que decimos reactancia, estamos pensando en algo que está reemplazando a ohms. De hecho, la unidad de esta cosa y la del XC que vimos recién son siempre ohms. La unidad ohm. Y por eso puedo hacer esta cuenta. Voltios sobre ohms da corriente. Bueno, listo entonces. Me encantó. ¿Y cuánto vale la reactancia inductiva? También los geniecitos del mundo eléctrico
calcularon cuánto vale el equivalente que le tengo que poner, que va a dar ohms. Va a dar la frecuencia en radianes por segundo por la inductancia esta, que es un parámetro de una bobina. Y esto se llamó, como dije, reactancia inductiva. Entonces, a partir de ahora, sabemos que en alterna, cada vez que ponemos una bobina, no circula una corriente equivalente a la resistencia del metal. ¿Sí? De hecho, en este caso, la resistencia del metal no tiene casi ninguna importancia. Me aparece un valor XL que es mucho, mucho, mucho más grande que el valor de los ohms propios del metal. Ahí está el tema. Esto que aparece tiene mucho más ohms que el metal crudo con el que está hecho esta bobinita. Muchos más ohms. Entonces, ponerlo en continua y ponerlo en alterna, el cambio es sorprendente. Y lo último, con esto cierro, porque ya le van a empezar el cerebro les va a empezar a freírse. Y ahora, ¿cómo meto todo junto? Sería la pregunta. Tengo una bobina, una resistencia y un capacitor. Las tres cosas que conocemos, las meto todos en un combo muy bonito, que se llama justamente circuito RLC. En un acto enorme de creatividad, le pusieron circuito RLC. Mira, casi tacho todo. Bueno, por acá va a haber una corriente. Circuito RLC. Y acá ponemos los voltajes. ¿Qué pasa cuando mezclamos todo en un gran combo? Me aparece una cosa rara. También tendría que verificar la ley de Ohm, o sea, la corriente tendría que ser el voltaje sobre una cosa acá, sobre algo. Y ese algo sería el combo de las tres cosas que conecté. Y le vamos a poner a ese combo la letra Z. Es muy común en todos los libros que yo he leído, le llaman Z al combo, cuando tengo varias cosas a la vez. Y el valor de ese combo, y acá es donde se empieza a escuchar el ruido de las neuronas tostándose. El valor de ese combo es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado. Esto, escrito así, es un dolor de ovarios, vamos a decir, porque si no, siempre es todo dolor de huevo. Bueno, es un dolor de ovarios esto. Pero la forma fácil es pensar esto como Pitágoras. Y ahí, chao, listo. Si lo pensaste como Pitágoras, se acabó todo el problema. ¿Por qué? Porque esta parte, el cateto, esto va a ser un ángulo, ponele, el cateto opuesto va a ser XL menos XC, o sea que el efecto del capacitor y de la bobina son opuestos, por eso hay una resta acá, hay una oposición ahí. El efecto es como el mismo, pero opuesto, por eso hay una resta. Y en la parte horizontal está R, y en la diagonal, obviamente, para que sea la raíz cuadrada de los cuadrados de los catetos, esta diagonal es Z. Entonces, uno cuando mira esto dice que lo parió, ¿no? Qué gana de hinchar. Pero cuando lo pensás como un dibujo y un triangulito, lo que sí que acuérdense, en la horizontal siempre ponen R y en la vertical ponen la resta, XL menos XC. Ohms también. Vos mirá, yo estoy dividiendo, estoy respondiendo a Fabricio, que me pregunta en el chat qué unidad tiene. Si estos son voltios y acá va a dar corriente, esto que está acá no puede tener ninguna otra unidad en el sistema internacional que no sean ohms. ¿Está bien entonces? Esta ohms y la última oportunidad de Eduardo también ohms. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, ¿alguna pregunta? Igual este tema es medio como para que lo miren. Fíjense que ni alcancé a hacer un ejercicio. Miren el ejercicio del apuntecito que les subí, que hay uno ahí bien resuelto con todas las cuentitas. Igual en el apunte hay un repaso de esto que vimos ahora, de que es medio teórico, está el repaso de esto,
y 2 ejercicios resueltos para que vean cómo se hacen las cuentas. Y ya les digo, no se va a tomar en el parcial ninguna cosa más que esto. Así, serie, un RL, ya está. Esto mismo es lo que se toma. Y en la actividad que les subí para que hagan en el aula web, lo mismo. Bueno, Cande, Agus. Bueno, gracias por quedarse hasta, mira, 6:45 ya. Nos vemos, Matías. Un abrazo. Bueno, les libero. Buena semana, Federico, vos también. Ya se acaba la semana. Más vale buen fin de semana, Federico. Chao, Medina, Manda, Urcola, un gusto que estén por acá, Agus. Nos vemos. Leandro, querido, un abrazo. Chao, Cande.